Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Star Wars simplemente no para antes de la Celebration y vuelve con el formato de los cortos animados de Tales, trayéndonos una tercera temporada, porque básicamente se ha confirmado de manera oficial que este próximo 4 de mayo, día de Star Wars, a la par de que esté corriendo también la serie de Andor 2, tendremos 6 cortos animados nuevecitos de Tales of the Underworld, centrándonos en los mundos bajos criminales con historias de Asajj Ventress, la sensitiva a la fuerza, Exceed y Cad Bane, ya claro, en plena época imperial tras la purga Jedi, conectando también con lo que vimos de ellos en Bad Batch. Y esto, claro, Masters, promete muchísimo para ver más de sus historias de cazarrecompensas, pero claro, con el toque Jedi y Sith único de Asajj Ventress, que sabíamos desde hace tiempo que ella volvería. ¿Quién te dijo? Yo te dije. ¿Quién te dijo? Yo te dije. Es por eso que revisaremos todo lo que nos dejó el tráiler y todo lo que ya se sabe de manera oficial de esta serie de Tales of the Underworld, o dicho propiamente en español, historias de los mundos bajos, siendo claro un gran guiño como suponíamos a la serie de Underworld de George Lucas, esa que quiso hacer en live action al final de los 2000, porque esta Tales Master tiene el toque clásico de la saga como un western samurai, particularmente con las historias de Bane y Ventress. Después de todo, Dave Filoni, el Padawan de Lucas, es quien escribe y dirige enteramente esta nueva Tales versión Underworld. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Ok, primero que nada se deja muy bien claro, como pasó en las temporadas anteriores de Tales, que estos se tratarán de historias de luz y oscuridad, con Cad Bane contándonos 3 historias oscuras con él como cazarrecompensas malo, y con Asajj Ventress del lado de los buenos como una sensitiva cazarrecompensas protegiendo a un Jedi de inquisidores, estando ella justamente en las historias luminosas. O sea, en esencia, Masters, tendremos cortos de 10 o 15 minutos totales, y juntando los 6 distintos tendremos un especial de un solo día en una película de alrededor de 70 u 80 minutos efectivos, repitiendo las dosis que ya vimos de Ahsoka, de Dooku, de Morgan o de Barris de las temporadas anteriores. Y esto pues será muy Clone Wars y Bad Batch, como ya vimos antes a Ventress y Bane en ambas series, pero ahora será en lo alto del aire imperial y también conociendo un poquito de su pasado, viendo sobre todo más de los mundos bajos con ellos como cazarrecompensas. No nos olvidemos que esta serie siempre hace saltos de tiempo de varios años entre sus capítulos, y justo se nos tiró un póster, Masters, que se complementa a lo que vemos en el tráiler, que además de ver que se estrena el domingo 4 de mayo, día de Star Wars en Disney Plus, podemos ver en el centro a Asajj Ventress contraponiéndose contra el vaquero duro Cad Bane, que curiosamente sabemos que muchos años después sería vencido y asesinado por el propio Daimyo de Tatooine, Boba Fett, en su serie. Pero si nos fijamos, ahora conoceremos parte del pasado misterioso de Bane, incluso enfrentado a otro Duros de piel verde, que en su pasado era su mejor amigo y que ahora es un policía. Y vemos aquí un conflicto de calle con su familia, esto pues a manera de venganza, esto para ver una historia sin redención, mientras que del otro lado en la luz esto es muy misterioso con Ventress, porque veremos a viejos conocidos suyos cazarrecompensas de Clone Wars en la forma del alien feeling Lats Razi y también del cazarrecompensas droide C-21 Highsinger, pero también ella estará protegiendo a un Padawan post-Orden 66 superviviente a la cacería, un personaje que es completamente desconocido y Asajj lo estará protegiendo de un nuevo hermano inquisidor totalmente nuevecito. Pero es muy claro que ella dejará su pasado como asesina Sith de Dooku ahora redimida atrás. Y algo que es auténtica carnita, Master, si vemos detalladamente el póster, es que aquí se nos da un gran detalle visual de cómo ella sobrevivió a su muerte en Discípulo Oscuro a manos de los rayos del Conde de Sereno, que recordemos que fue un narco cancelado de la última temporada de Clone Wars y que después se reinterpretó a una novela, y el cadáver de ella era llevada hasta Dathomir por Quinlan Vos, hasta esas aguas de ultratumba de las Hermanas de la Noche, y se le creía totalmente muerta para después verla viva varios años después en Bad Batch 3, como fue muy claro que ella misma le puso una nueva prueba Jedi a Omega, formando parte aparentemente a Asajj Ventress de la senda oculta, porque tenía grandes conexiones con el Jedi Quinlan Vos, que es otro superviviente. Y hay que recordar que justo el sitio oficial de Star Wars ya nos había prometido hace un año que Asajj Ventress volvería, y que conoceríamos cómo sobrevivió ella previo al final de la Guerra de los Clones. Incluso le había prometido su actriz de voz Nika Futterman, pues y ahora se cumple, porque esta misma actriz volverá. Así que es claro, como ya se había inferido, que conoceríamos cómo sobrevivió previo al final de la Guerra de los Clones para estar presente pues en la era imperial. Y el gran detalle del póster, Masters, es que se nos muestra en la parte superior derecha a una Asajj Ventress llena de un brillo luminoso, como si justo los poderes levantamuertos de su mundo natal Dathomir, donde la depositó Quinlan Vos, hayan propiciado que ella sobreviviera. Así que está confirmado, Masters, que entenderemos en esta serie de Underworld cómo Asajj Ventress sobrevivió, aunque es algo que está deliberadamente oculto en el tráiler. Ok, pero entrando en los detalles jugosos del tráiler, aquí vamos a ver primero todo lo
de Cad Bane para dejar la auténtica carnita de Zack Ventress y la fuerza para el final, para así recopilar más fácil las historias. Y el tráiler es muy claro con el vaquero Duros, que veremos parte de su pasado previo a Clone Wars y que también veremos otro tiempo presente ya en la era imperial. Básicamente tendrá todo tipo de misiones cazarrecompensas y de hecho a Cad Bane se le ve mucho más joven y sin arrugas y también sin sus famosas naves ni su famoso droide todo 360. O sea, es altamente probable que veremos su historia de origen en un primer corto. Y es curioso que también para su voz en inglés incluso vuelve Corey Burton, quien lo interpretó en su voz en Clone Wars, en Bad Batch y en el libro de Boba. Y con Bane el tráiler es muy sencillo, Masters, mostrándonos cómo fue teniendo ciertas misiones cuando ciertos mafiosos de un mundo bajo tenían problemas. Como vemos aquí que Bane es llamado de joven por un capo humano y también por un Trandoshan, donde curiosamente aquí recibe su famoso sombrero como si fuera una historia de origen. Sin sombrero no hay vaquero. Vaya, esto parece una historia de Sergio Leone y de Westerns, Masters. Y parece que veremos aquí cómo ascendió entre los mundos criminales en la era de la República hasta así volverse muy famoso para ser uno de los cazarrecompensas top en una galaxia sin ley. Así que es muy claro pues que daremos saltos de tiempo. Incluso en una parte más adelante del tráiler vemos a ese mismo joven Bane mostrándose totalmente sin arrugas disparándole a un pachoncito Trandoshan. Así que seguro en esa misión criminal inicial las cosas se saldrán de control, viendo el lado oscuro de Bane. Pero también veremos más de su pasado en otra trama, porque sabremos más de su misterioso pasado que hasta el momento era desconocido, estando al lado de otro Duros de piel verde que era su mejor amigo y que ahora se convirtió en policía, que básicamente Cad Bane le dice que le quitó todo. Y aquí vemos cierta historia de hermandad, Masters, porque vemos que este Duros lleva el logo de la policía y básicamente Bane se quedó en el lado criminal y ese pasado los dividió. O sea que hubo algo entre ellos irreconciliable. Y esto es clave porque también vemos a un joven Duros que es capturado por la policía y este primer shot puede ser parte de cómo Cad Bane de joven se desvió. Pero esto es curioso porque también vemos a una chica Duros de piel verde con un niño de piel azul que pinta ser la esposa de su mejor amigo y su hijo. Y si incluso vamos más allá, Masters, en este chisme de lavadero pudo haber un raro triángulo amoroso donde las cosas se rompieron entre los dos amigos. Y esto lo digo porque justo más adelante en el tráiler vemos que hay una masacre hecha seguramente por Cad Bane en este camino de venganza en contra de su viejo amigo Duros, y los dos están enfrentados en un duelo western afuera de un recinto de la policía, como tal cual esto nos muestra en su letrero Nauravesh que ya traduje. Y vemos aquí a varios droides policías tirados y en la escalinata vemos a ese mismo niño Duros, que el policía Duros lo está protegiendo y que Cad Bane aparentemente está cazando. Así que tendremos un duelo western con estos dos viejos amigos Duros en una estampa clásica de Star Wars como solo Filoni sabe aplicar la vieja confiable. Esto mientras el viejo amigo de Cad Bane le dice que nadie debe morir en esta escena. Vaya, es muy claro que con el vaquero Bane veremos diferentes partes de su vida de cazarrecompensas hasta descarrilarse por completo en un camino de venganza, siendo la parte oscura de esta trama como siempre fue, digamos, el del lado de los malos entre los cazarrecompensas. Esto pues, como nos dice el propio tráiler, será una historia en el camino por sobrevivir entre los mundos bajos de Bane y también de Zack Ventress, pero con Bane veremos el lado brutal y con Ventress el lado de la redención. Y por eso también con el vaquero vemos ciertas escenas de él perseguido en ciertas misiones por otros criminales o desviviendo a un montón de gente, incluso perseguido por la policía misma en un speeder en una ciudad futurista, mientras él también reparte plomo blaster. Lo curioso es que al final de las tramas de Bane, su amigo le habla de la venganza, siendo capturado Cad Bane por la propia policía, mientras él confirma que espera que esta venganza haya valido la pena. Así que es muy claro que esto de Bane será puro odio y venganza oscura estilo Star Wars. Ok, pero pasando a la verdadera carnita con Zack Ventress, eso es de lo mejor del tráiler. Y tenemos claro las diferentes partes de lo que se mostrará en su historia, o al menos una buena parte. Porque como ya les dije, Masters, era muy claro incluso por el sitio oficial de Star Wars, como nos confirmaron durante Bad Batch 3, que veremos una historia futura de cómo Ventress sobrevivió a su muerte a manos de Dooku. Y esto está totalmente oculto en el tráiler, pero lo curioso es que el póster tal cual nos muestra a Ventress bañada en un aura de luz como si fuera una Super Saiyajin, muy similar al poder de las hermanas dathomirianas de la montaña que vimos en Tales of the Empire. Así que esto puede volarnos la cabeza entendiendo cómo sobrevivió en un primer corto en la época del final de la Guerra de los Clones, para así en las otras historias ver cómo es su vida ya en la era imperial como una cazarrecompensa sensitiva, con sendas conexiones, claro, a la serie de Clone Wars y también al Bad Batch. Porque justo se nos confirma que ella tendrá un nuevo acompañante aparentemente en 2 capítulos en la forma de un Padawan superviviente Jedi a la Orden 66. Uno de nombre desconocido, Masters, que carga un sable de luz azul, pero que bien puede ser que se convierta en su Padawan, porque siempre Filoni muestra historias de maestros y aprendices, como es clásico en la saga. No nos olvidemos que Ventress en Bad Batch 3 le dijo a Omega, cuando ella hizo su prueba de sensibilidad a la fuerza, que si ella quería tomar esa senda Jedi debía de irse con ella para entrenar como maestro y aprendiz y dejar a su familia clon. Y parece tal cual
ahora en este Tales of the Underworld que tal cual está haciendo esto Ventress con este misterioso muchacho Padawan. O sea, veremos con ellos dos cómo sobrevivieron a la persecución imperial y también a los mundos bajos y también a los inquisidores imperiales mientras hacen misiones. Y ojo, el tráiler con ella da por hecho que volvió a la vida en el inicio de la era imperial visitando a un viejo aliado separatista, donde vemos en una granja de un retirado a varios droides de batalla B1 totalmente apagados, y ahí incluso ella recibe varios disparos como bienvenida, y más adelante hasta vemos las medallas de ese viejo separatista viendo claro el logo de esa organización, mientras que el viejo líder separatista la reconoce como Lady Ventress. Aquí aparentemente pues se dará esta conexión con este joven Padawan Jedi, y ella misma después se presenta como la ex asesina principal del Conde Dooku, o sea su aprendiz, que ahora ella quiere tras haber resucitado en las aguas de Dathomir y caído a manos de los rayos del Sith en Discípulo Oscuro, justo dejar esa vida oscura atrás. La historia de Ventress será pura luz, pero también mostrando parte de la brutalidad de la propia Ventress. Y eso se lo dice a este nuevo Padawan Jedi que tiene Ventress. Así que me parece que es muy claro, Masters, que de una forma u otra, esto nos llevará hacia con conexiones con la senda oculta Jedi, con ella como una cazarrecompensas luminosa. Lo curioso es que no sabemos nada aquí de su amorcito, el también Jedi superviviente Quinlan Vos, que puede ser un cameo oculto o que se lo estén guardando para otra cosa, porque sabemos que él también colaboraba para la senda oculta Jedi como lo supimos en la serie de Obi-Wan Kenobi. Y ojo que casualmente en el arco final de Discípulo Oscuro, en esa versión cancelada de Clone Wars, el último capítulo de ese arco cancelado convertido en novela donde moría Ventress ante Quinlan y Kenobi, eso se llamaba La Senda, o sea, guiño guiño, senda oculta. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y ojo, es muy claro que Ventress como cazarrecompensas recibirá algún tipo de misión con este ex separatista, al cual visita en medio de la nada, quizás incluso para entender qué rayos pasó tras el final de la Guerra de los Clones con todo ese conflicto. Pero es muy claro con ella que estamos ya en algunos momentos en la alta era imperial, porque vemos Stormtroopers ya formales, los mismos que vimos en Rebels, no los iniciales clones del proyecto Manto de Guerra ni sus variaciones que vimos en Bad Batch. O sea, esto no son los primeros años del Imperio. O sea que lo probable, Masters, es que veamos los inicios del final de la guerra y demos así saltos de varios años adelante en la era imperial para darnos más contexto de la vida de Ventress, viviendo como cazarrecompensas y protegiendo a los sensitivos. Y hasta vemos en un cierto momento que ella está ahí después en ese mundo desértico con ese Padawan Jedi misterioso, donde justo hay droides de batalla y ambos se muestran después con los sables encendidos, y más tarde ellos son perseguidos por muchos gangsters en sus speeder bikes, porque no nos olvidemos que esto se trata de los mundos bajos, y por eso vemos que Ventress y el Jedi escapan en un speeder y los dos tienen sus espadas encendidas y tal cual aparece que aquí operan como maestra y aprendiz, o que al menos será el momento cuando se unan. Y ojo que vemos el sable amarillo de Ventress, el mismo que tenía en la tercera temporada de Bad Batch, mientras ella recibe ráfagas en esa granja como una visitante inesperada. Pero también vemos después en otro momento que se carga a varios Stormtroopers haciendo una especie de misión de infiltración. Y ojo que como se ve en el póster vemos a dos viejos conocidos suyos de Clone Wars, al cazarrecompensas droide C-21 Highsinger, el cual cae partido por la mitad quizás por el sable de Ventress en su nave. Y después en otro momento al lado de Ventress y varios Stormtroopers y hasta con un prop droid imperial, vemos que la acompaña la alien Thilin Lats Razi, que se muestra de espaldas, metiéndose con Ventress aparentemente en una instalación imperial para robar algo o capturar a alguien. Lo curioso es que atrás de ellas está el Padawan Jedi que ayuda encendiendo su sable de luz para enfrentarse a estos Stormtroopers. O sea que es muy claro que el Imperio sabrá de estos supervivientes sensitivos haciendo misiones. Y eso, claro, llamará la atención del Inquisitorius. Y aquí vemos cómo todos se enfrentarán a estos troopers encerrándose en este cuarto, mientras que vemos que aparentemente lo que están sacando en esa misión es a otro prisionero o a un blanco clave del Imperio que está asustado. Y por eso en el clímax del tráiler, al puro estilo Samurai Western en esta historia de Filoni, vemos que están justo abordando una nave Ventress y su Padawan misterioso al lado de otro aliens. Y justo cuando están en este puerto de despegue abordando un carguero, ahí caen las luces para ser rastreada por un miembro del Inquisitorius de Darth Vader, que a esta organización ya lo vimos detalladamente en Tales of the Empire, o sea, la temporada 2 de este formato, y este inquisidor es nuevecito para esta serie y es de una especie rara. Y con este nuevo hermano Masters ya tenemos a más de 16 inquisidores de Darth Vader en el canon. Pero esto implica que habrá un duro duelo donde veremos la parte más brutal de Asajj Ventress protegiendo a este joven sensitivo, donde apuesto todos mis créditos que su pasado oscuro le ayudará a superar esta prueba, teniendo un camino de redención que rime a como lo hicieron las historias de Tales de Ahsoka o de Barry Sophie, que curiosamente en los otros Tales también fueron perseguidas por distintos inquisidores en plena época imperial. Las rimas de Filoni son muy claras para ver más de la purga de sensitivos. Pero lo interesante es que ya hacia el final del tráiler con la parte de Ventress, vemos
Vemos parte otro de sus cortos en esta historia, donde ella claramente con su grupo de cazarrecompensas va a hacer un robo grande a una instalación imperial. Que este planeta tiene toda la pinta de ser Corelia porque vemos grúas AT Cranes y varios astilleros fabricando míticos Star Destroyers o también diferentes partes de estos, y a ella la vemos en tierra. Pero Asag es apoyada también por la nave de sus aliados cazarrecompensas, mientras todos son perseguidos por varios Lat Gunships imperiales aventando misiles, y hasta uno de ellos hace estallar un escudo deflector gigante de un Star Destroyer. Lo importante es que seguro aquí Ventress irá con el Padawan Jedi, al igual que con el droide Highsinger y Razzie hasta Corelia. Y esto lo digo porque vemos claramente al droide y a Ventress al final volar un Lat Gunship en 1000 pedazos estando desde tierra, pero también son apoyados por otra nave desde el aire. Así que seguro esto promete que tendremos mucha carnita de personajes cazarrecompensas de la era de los clones, pero ahora viéndolos como veteranos en la era imperial, sabiendo más de su pasado misterioso y de su presente. Así que este Tales of the Underworld será de lo más clásico de Star Wars, con duelos de blaster con Cad Bane, pero también muy samurai con duelos sables de luz mediante Asag Ventress, algo que claro promete muchísimo para el 4 de mayo, día de Star Wars. Pero si también quieres saber más de todo lo que se viene en Andor temporada 2 el próximo 22 de abril, o cómo Cassian conoció en el canon a K2SO, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.